Miren qué bonita, es de capacidad de 6 litros. Yo no he conectado el cable de la corriente todavía. Ay, como pita la vaina, ya la gente se va a enterar en el barrio que estoy haciendo vaina en el fogón. Hola y bienvenidos sean todos a mi canal una vez más. Yo soy Alena FC, una cubana más viviendo en Panamá, y aquí te cuento todo lo que pasa. Si estás interesado en el ahorro, cómo planificar tu día, cómo se vive realmente en Panamá, llegaste al lugar correcto y para eso estoy yo aquí, tu guía, tu compañera de viaje, tu compañera de búsqueda en tienda, lo más barato, lo más caro, todo eso tú lo vas a encontrar aquí. Y bueno, y si te interesa todo este tipo de contenido, pues bueno, ya sabes, acomódate, que hoy vamos a estar hablando del video de la olla, del cuti. Pues nada, en el video anterior yo simplemente le puse una muestra de cómo, de cuál era la olla. Es una olla que están vendiendo en un, como ya le había hablado anteriormente, pero para los que van llegando, en un supermercado nombrado El Machetazo, acá en Panamá. Entonces, esa olla, por la compra de cierta cantidad de productos, usted va acumulando unos stickers, esos que le estoy mostrando, y llenas una cartilla de 20 stickers. Y eso te da derecho a comprar uno de los productos que están ahí, que por supuesto, supuestamente la marca lo tiene más caro y que por esa oferta usted lo puede comprar. ¿Qué ha pasado? Ya yo le puse una parte, que yo compré la olla y al parecer la olla venía defectuosa. No te la prueban en el almacén. Vamos a ir paso por paso. Las cosas que yo he hecho, las que he hecho bien, las que he hecho mal, las que el supermercado me ha hecho y así. Yo les voy a contar realmente cómo ha ido esta historia, hasta dónde ha llegado esta historia. En fin, entonces yo me compro mi olla, yo muy contenta, yo estaba muy contenta con mi olla. Entonces yo vine, la probé, leí el manual sobre todas las cosas, hice lo que decía el manual, la olla está grandiosa, me gustó. Ya ustedes han podido ver ahí cómo fue que yo fui echando todo, probé mi frijol. Sí, de entrada, yo como ustedes ven, yo saqué un poquito de agua porque yo vi que era demasiado agua. Pero bueno, ese no fue el punto hasta donde fue yendo esto. Al echarle un poquito de agua, pareciera que la olla no coge mucha presión porque necesita tener mucha más agua según el manual para que logre coger bastante presión. Bueno, la cuestión fue que yo le fui sacando el agua y le fui sacando el agua, y la cuestión fue que siempre la olla me botó vapor, me botó vapor, me botó vapor. Al parecer yo no tenía bien puesta la válvula. Y ella lleva un rato sonando, echando ahí humo. Y yo agarré, y como tengo una cuenta de TikTok, que por aquí ahora mismo se la estoy mostrando, le dije a las personas que me dijeran si yo estaba usando, que si la olla servía, que si era así, que si funcionaba así, porque yo había tenido en Cuba una olla parecida y no funcionaba así. Simplemente echaba las cosas, le daba la vuelta y ella se encargaba de hacerlo todo sin soltar esa cantidad de vapor ni ese sonido, y sobre todo no te consumía agua. Señores, me tuve que cambiar de escenario. Porque a mí me van dando unos cachivaches y unas cosas y unas vainas. Mis equipos se empiezan a parar. Ya yo me había grabado yo todo lindo, precioso. Mi teléfono se desafó, no sé si como se dice la palabra. Bueno, la voz cogió por un lado, el audio cogió por el otro, pero fue de una manera impresionante que no lo pude ni arreglar. Así que vine otra vez para arriba a seguirle el cuento de la olla de la olla. En fin, vamos a ponernos más cómodos. Yo creo que a partir de ahora este va a ser mi escenario. Aquí yo tengo todo un dedito. Aquí me ahogaré el calor, pero aquí vamos a hacer las cosas porque ya me voy a grabar con otro micrófono directo a la computadora. Así que vamos a ver qué pasa. Espero que el teléfono esté grabando. Entonces, nada, le estaba diciendo que en ese momento la gente de TikTok, como pueden ver, no es para alardear, pero mucha gente en Panamá vio el video y me dieron muchísimos consejos: que cierre la tapa, que mueve la olla, que vuelve a leer el manual, que sí, que no, que frito fue, que mal se cocinó. La cuestión de la cuestión es que yo dije que tanta gente no pueden estar equivocada. Yo agarré y después de todo me dio miedo y yo dije, yo voy a cambiar mi olla. Arranco para allá
al machetazo, con mi olla, hay que llevar la olla en su caja y todo, con todos los accesorios y la factura. Agarro yo para allá, me atendieron de lo más bien, la atención al cliente, una muchacha muy amable, y me dijo, no, pero no se te devuelve el dinero. Y yo dije, ¿cómo? Porque espérense que yo voy para adelante y para atrás. Ya yo lo había escrito al machetazo y me habían dicho que sí que me podían devolver el dinero. Mira, lo dije yo, cambio o devolución. Y me dijeron, no, eso no es así. Eso no es así. Eso es cambia la olla y cambia la olla y cambia la olla hasta que uno te salga buena. Y digo, ¿cómo? Le dije, no, pero no, yo quiero que alguien me atienda. Eso no es así. Me mandaron otra muchacha, el nivel 2 que le sigue, no el dueño del circo, la segunda actriz del circo, para no decir otro nombre, porque las muchachas me atendieron muy bien. Y ellas, bueno, no son las dueñas del banquete. Y entonces yo agarro para allá. Ay, espérense, señores, que yo veo una locura aquí. Entonces ahí seguimos, señores. Entonces yo agarro, a ver, yo estoy chequeando todo, ahora sí me voy a volver loca. Entonces yo agarro y le digo a la muchacha, pero no, yo no me voy de aquí sin mi olla. Yo quiero mi olla y me prueban mi olla. La muchacha muy amablemente agarró la olla, se fue conmigo, nos fuimos por una cafetería que hay allí, probó la olla, pero ¿qué pasa? Señores, la muchacha no es la que estaba calificada para la vaina. No, ella es la que trabaja allí, de que sigue atendiendo al cliente para la baba, ¿no? Entonces, me disculpen, pero yo le voy a hablar la realidad. Y entonces yo estoy tratando de entender y me dice el muchacho, ¿y por dónde se enciende esto? Ay, cuando yo vi que la pobre muchacha no sabía ni por dónde se enciende, dijo, bueno, le echamos agua. Yo le dije, mira, se enciende por aquí, se toca aquí, si quieres ablandar esto por aquí, si quieres ablandar lo otro por allá. Yo le dije por dónde era. Y ahí nos quedamos las dos. Ahí nos quedamos las dos. Cuando la olla hizo, ella la quitó. Ella no hizo lo que yo les voy a poner a continuación, que yo volví a buscar en internet hasta que hallé el video oficial de la Percuti. Señores, yo no puedo estar aguantando la perilla de esa olla hasta que suene. Dicen que hay ollas de otras marcas que cuando empiezan a sonar, tú le haces un sello de sellado, chuc, y ella, chuc. Dicen eso. Yo nunca tuve que hacer eso con la que yo tenía, que en Cuba se le decía Reina. Yo no recuerdo si la marca era Reina, yo creo que sí, que se llamaba Reina, no sé. Todo el mundo le decía la Reina de la cocina, y bueno, se siguen llamando Reina. Uno en Cuba la identifica así. Y yo no recuerdo que yo tenía que moverle palanca ni nada. Ella hacía chuc, chuc y ya. Y ella, suavecito, ella botaba un poquito de vapor y no te consumía agua. Ay, señor del verbo, déjeme decirle que cuando aquello hizo chu, 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 pero no de que chu, 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 no, chu, la muchacha la quitó. Y yo dije, bueno, y yo vi, ojo, espérense, yo vi que botó menos vapor que la que tenía aquí en la casa que ustedes están viendo. Yo vi que botó y yo dije, bueno, ya, es ese poquito de vapor, ni modo, no hay nada. A ella se le echa bastante agua y nada. Y llego yo, pero ese día no la probé al otro día. Sí me di cuenta que la perilla entonces no viraba. Era recia, ella no viraba, ella estaba en un mismo lugar. Esta sí no daba la vuelta como la otra. Esta estaba ahí en un mismo lugar. Pero monto yo la vaina y monto mi carne de puerco y monto la carne a una costillita y monto la vaina y me voy a bañar. Al olor del baño, de que se estaba haciendo la carne frita, yo dije, ¿qué es eso? Salí mandado porque la olla estaba y yo, pero ¿y esto qué cosa es? Señores, volé para abajo. Yo te voy a decir que hasta el momento yo me volví como loca. Yo dije, pero ¿esto qué cosa es? Ahí mismo me incomodé y volví a subir otro video. Y la gente, seguía la gente diciéndome que no sé qué, que te mandaron otro video, que no sabes. Yo la verdad que me concentré, me volví a leer el manual 500 veces, me volví a ver el video hasta que encontré otra vez, se lo voy a poner, el pedacito donde yo veo que el señor de la propaganda está aguantando la cosa. En fin, señores. Le volví a escribir al machetazo y me dijeron que fuera a ver a un jefe. Yo al momento que estoy ahora, han pasado ya 3 días más, yo no sé el momento que le estoy grabando este video si me voy a decidir a volver a ir al jefe del departamento. Capaz que sí, porque la historia, la gente en TikTok está loca por saber en qué para la olla. Capaz que sí, yo
vaya. Y además ustedes que están llegando ahora y están viendo el video, también quieren saber si voy a ir a cambiar la olla. Yo la verdad es que ahora mismo no tengo ganas de ir a cambiar nada. Ya tengo ganas de tener una olla ahí, de echarle mucha agua, porque hoy sí ablanda, eso sí. Ella se ablandó, pero tienes que estarla velando. Sácale la vaina y échale agua. Sácale la vaina y échale agua. Yo no sé si yo quiero seguir usando eso. Yo no sé la verdad qué hacer con eso. Yo no sé si alguna vez logre dar la vaina con eso. Pero lo que sí no va a pasar es que yo esté aguantando la válvula. Aquí la voy a dejar. Yo me puse a mirar el video y hice exactamente lo que hizo la mano que salió ahí. Señores, demora 13 minutos para arrancar. Para que ella arranque lo que es calentando. El precalentado, que supuestamente pasa de precalentado a cocinar, y cuando ella para, que baja los números del counter, a mí nunca me bajó el conteo, a mí nunca me bajó. Que después que pasa eso, entonces pasa a calentar, que supuestamente ya terminó cuando llegue otra vez a 00. Óyeme lo que te voy a decir. Yo no puedo estar adelante de una olla de presión 2 y 3 minutos. Ya me cansé, me cabrié, me fui. Porque yo no voy a estar 2 y 3 minutos aguantando una vaina de una olla de presión. Yo cerca de la olla de presión tan pegada, porque sé que yo hace cabum. ¿Dónde voy a ir a parar yo? No. Eso no es así. Entonces, señores, mira, yo te voy a decir, yo lo mismo me río que veces. Yo sí te voy a dejar actualizado. Hasta ahora, este es el cuento y la historia de la olla. Yo no la vuelvo a comprar. Yo personalmente no se la recomiendo a nadie. El que quiera pasar trabajo aguantando eso hasta que suba, baje, no sé qué, tú le encuentres la vuelta. Porque así me dijeron la gente textualmente. ¿Le vas a coger cuando le cojas la vuelta? Ya. Yo no estoy para cogerle la vuelta a nadie. Yo estoy para facilitarme la vida y pagué para facilitarme la vida. Y siempre no digo que la marca es mala. Yo he comprado ollas, sartenes, que ya le eché el cuento, ollas, sartenes estas parrillas eléctricas, sartenes eléctricos, sartenes normales, las ollas soperas buenísimas de la Percuti. Yo le he comprado y me han salido buenísimas ollas normales, sartenes normales. Pero en cuestiones de este robot, no, este robot está desenchuchado, este robot no es robot, porque si es robot él tiene que andar solo sin que yo le esté aguantando a él absolutamente nada. Es mi opinión, mi humilde opinión como ama de casa, como dueña del hogar que necesita facilidades para venir a hacer los videos a ustedes, porque si no se me quema la cosa mientras yo le estoy grabando videos, y las cosas no son así, señores, y las cosas tampoco son así. Entonces nada, yo en lo particular no se las recomendaría ni a una persona anciana, a nadie, en fin a nadie. ¿Por qué? Porque yo no quiero que nadie esté aguantando la perilla como dice Elvi, como hace Elvi, como mira el video de ellos aguantando una perilla cuando ellos tienen otro modelo que no hay que hacerle absolutamente nada. No sé a quién se le ocurrió de los diseñadores de ellos hacer este otro cambio, que si en esta que está primero tú no tienes que hacerle eso, ¿cómo vienes a hacérselo a la otra? Ay, yo no entiendo la tecnología, la verdad, a veces en vez de ir para adelante tú vas para atrás. Entonces nada, señores, hasta aquí el video de hoy. Ya te conté el chisme, ya te conté la historia. Tú decides si la compras o no. Yo en lo particular no la volvería a comprar y no la recomiendo, la verdad que no. No estoy patrocinada por la Percuti, y si la Percuti me ve, papá, ojalá me veas. Entonces, para que sepa lo que le pasa a un ama de casa con tu manual de 2 palabras, de 2 letras, con eso de aguantar la perilla y yo pegada ahí, no, eso no puede ser. Eso de aguantar ahí un rato, 2 y 3 minutos aguantando la perilla, no, yo no puedo hacer que no haya presión aguantando una perilla cuando está agarrando presión. Entonces, señor, usted decide si la compra o no. Cuesta $29.99 en el machetazo. Yo gasté un súper de $137 para que me diera para la cartilla. Lógicamente me alcanzó para más cartillas. Lógicamente, porque yo soy clientazo de hace muchos años ahí. Entonces, me dio para más cartillas. Y bueno, a lo mejor me compro un sartén y vengo y se lo enseño. Pero lo que es la olla eléctrica multifuncional, no. Yo no se la vuelvo a comprar a la Percuti. A la Percuti no, yo no sé a quién, pero a la Percuti no.
¿Qué ha sido todo por hoy, señores? Este es el video de hoy. Ya se enteraron del chisme. Yo lo voy a ir actualizando si me decido o no en videos más adelante. Suscríbete para que no te pierdas los próximos videos que vienen de las cosas que compro, cómo ahorro, cómo me organizo mi vida, que quizás lo que me funcione a mí también te funcione a ti. Recuerda que no es lo que ganas, sino cómo tú lo inviertes. Así que ya sabes que aquí hay un nuevo canal, una cubana más acá en Panamá que te va a estar diciendo cómo funciona la realidad de este país. Así que nos vemos en un próximo video. Chao. Te leo en los comentarios. No vayas a pensar que no.